Mi querido Arturo, la Constitución no norma, no regula, no es ley. La Constitución instituye. E instituir quiere decir fundar. Todo artículo de la Constitución es una institución, no es norma jurídica. Ni Kelsen siquiera se atrevió a decir que la Constitución es una norma jurídica. Usó el concepto de norma fundamental y ni siquiera se refería a la Constitución, fíjate. Se refería a aquel acuerdo que está antes de que empiece el orden jurídico. Su pirámide invertida, ¿no? No podemos decir que la Constitución es una ley. Y no digo que sería rebajarla. No, es que sería no entenderla. Si la Constitución es un pacto político, es porque es un pacto político. Es una transacción, como dicen los norteamericanos, los constitucionalistas norteamericanos. Es un contrato. Y así se define a través del artículo 39. Bien, Constitución y ley. A mí me parece una aberración eso de venir a predicar aquí que la Constitución hay que interpretarla con base en una ley. Pero digo, a mí me podrían interpretar sobre la base de ver a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? ¿Y qué me interpretan viéndolos a ellos? La Constitución se interpreta como tal, con base en sus conceptos jurídicos y con base en juicios jurídicos. Ahora, déjenme decirles una cosa. Para interpretar la ley están los tribunales comunes. Para interpretar la Constitución, yo sé, por lo que me dice mi Carta Magna, que el único órgano facultado para interpretar la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que haya buenos y malos ministros, poco importa, los hemos encargado de ese ministerio. Ya me parece que el maestro Juventino Castro fue un magnífico ministro y me dolió que no siguiera en el cargo. Ahora, seguimos con la idea de que la Constitución no es clara. Dice mi querido amigo Becerra que área no es actividad productiva, pero ¿qué entiende pues por área? Porque en el artículo 28, área es el ramo. Digo, aquí podríamos decir, esta es un área. Pues sí, esta es un área. ¿Y qué tiene que ver esto con la Constitución o con la actividad productiva? Por Dios. Yo di un curso de Derecho Romano, mi querido Mario. Y los términos son utendi, fruendi y abutendi. Y yo sé que cuando hablamos de cosas, hablamos de res, rey, cosas. Tú no vas a usar el amor de tu novia, tú lo vas a recibir. Pero si tu novia te da un arete, pues tú vas a usar el arete, porque el arete es una res. Entonces, los derechos reales son los que se refieren al uso de cosas. Y el uso en el derecho es usar de una cosa que no te pertenece, que te la prestan o algo así. Y seguimos con la idea de que la explotación es un beneficio. ¿Pero de dónde sacan eso? Esto es diálogo de sordos. Acabo de decir que explotación es un proceso productivo y dicen, no, es un beneficio. No, señor, la explotación es un proceso productivo. Ahora, déjenme decirles algo que aquí vino también Aguilar Camín a decir.
Esa reforma del 60 ni siquiera es la original. Miren, hay que entender lo que es el poder constituyente de una nación. La Constitución de 1917, en su letra original, es tan soberana como lo es cualquier reforma que de acuerdo con el artículo 135 se haya hecho. Yo participé en una legislatura donde se hizo reformas a la Constitución, pues yo allí fui legislador constituyente. La Constitución es una, no sé quién lo acaba de decir, no me acuerdo, pero la Constitución es tan soberana en su texto original y en sus reformas como la que más. No hay más. Ya se me acabó el tiempo. Qué barbaridad. Muchas gracias. Yo tampoco tengo pleito con nadie, ¿eh? Yo vengo a discutir nada más. Bien, estamos tratando de aclararnos conceptos. Creo que eso es lo que estamos haciendo aquí. Ni tenemos garantía de que los señores legisladores nos van a hacer caso. Bien, primero veamos los privados en la Constitución. La Constitución en su artículo 27 establece 3 tipos de propiedad. 3. La propiedad de la nación, la propiedad privada y la propiedad social. Dice en su primer párrafo que la nación funda el derecho de propiedad privada. Lo dice. Ahora, si no les gusta la Constitución, pues cámbienla, inténtenlo. Los privados en la Constitución son entes total y absolutamente libres. Pero como decía el gran Kant, mi libertad acaba donde empieza la libertad de mi prójimo. Eso es la libertad en el derecho y en un sistema político. Miren ustedes, en un principio yo dije, siguiendo al maestro García Maínez, uno de los más insignes juristas que hemos tenido, interpretar quiere decir ver palabras, ver conceptos y formular juicios para ligar las palabras y los conceptos. Eso es lo que tiene que hacer un juez. El juez interpreta, en primer lugar, porque está capacitado para eso. Un iletrado no puede ser juez. En segundo lugar, no tenemos otro medio de interpretar la ley más que a través de un juez. El juez que va con su sentencia a decir el derecho. Ahora, en los Estados Unidos, todo juez, hasta un juez de paz, está capacitado para interpretar la Constitución. Aquí no. Aquí nada más la Suprema Corte de Justicia. Y si no interpreta la Constitución, la Suprema Corte de Justicia, no la puede interpretar nadie. Los demás pueden dar sus interpretaciones privadas y eso no le va ni le viene a la Constitución ni al derecho. Hemos pugnado durante mucho tiempo, los juristas democráticos de México, porque se abola la cláusula Otero, que es la que limita precisamente lo que en los Estados Unidos es un sistema generalizado. Cada juez, hasta el juez de paz, debe ser intérprete de la Constitución. Bueno,
La Constitución de los Estados Unidos, en su proemio, comienza "We the people". No hay traducción en inglés de la palabra pueblo. People, las gentes. Literalmente había que traducir ese proemio diciendo, no nosotros el pueblo, como a veces se traduce, nosotros las gentes. Y la Constitución en Estados Unidos es tan pacto político como en todos lados del mundo. El reverendo y legendario John Marshall, que lo recordarán aquí los juristas enterados, decía, nosotros estamos interpretando el derecho conscientes de que estamos interpretando la voluntad of the people, de las gentes. Podremos traducirlo del pueblo. Bien. Becerra no acaba de entender lo que es explotación. Bueno, voy a tratar de darle un poquito más de elementos. Cuando el artículo 27, reformado en 1960, dice, se hará como lo disponga la ley reglamentaria, bueno, hay que seguir lo que dice la ley reglamentaria, que siguió a la reforma. La explotación del petróleo se hará a través de un ente público que se llamará Petróleos Mexicanos o Petróleos de México. ¿Qué no queda claro? Explotación. Explotación es un proceso. O si no es un proceso, entonces es un usufructo. Podríamos decir que una renta de un capital, pues es una explotación, si lo confundimos con usufructo. Pero el sentido de explotación en la Constitución, en la letra del artículo 27, no es usufructo. Lo que es equivalente a usufructo en la Constitución, en el 27, es aprovechamiento. Por eso yo lo decía en mi intervención primera. En la Constitución es usufructo. En el derecho común son multas y, bueno, todo lo demás. ¿Qué no queda claro? ¿Qué no queda claro? Muchas gracias. Solo para dos cosas. Mi querido Arturo, yo jamás dije que la Constitución no fuera obligatoria, La Constitución es el código que mayormente se tiene que obedecer, pero eso no implica que sea jurídica. Los preceptos morales también obligan y no son jurídicos. La Constitución es el fundamento, la base del orden jurídico, pero la juridicidad está precisamente en el orden jurídico. La Constitución es, ante todo, pacto político, y lo que hay en ella no son normas, son instituciones de las que derivan las leyes reglamentarias y las leyes orgánicas. Bueno, quedemos como amigos, yo entiendo tu punto de vista. Eso de que no hay industria petrolera en el 28, como dijo Héctor, nos demuestra el modo como nos quieren interpretar la Constitución y las leyes. Como no están las palabras industria petrolera allí, pues entonces no hay industria petrolera. ¿Y qué quiere decir? Área estratégica, entre otras, el petróleo. Que no están las palabras, pues es andar buscando chiles que contar, digo. Ya hemos hablado bastante de cómo se debe interpretar una ley y sobre todo la Constitución.
Si habla de petróleo, no está hablando de la cosa esa que está allá abajo. Está hablando de industria, está hablando de explotación del recurso, está hablando de refinación, está hablando de comercialización. Pero como el legislador no puso industria petrolera, entonces no trata de la industria petrolera del 28, entonces la industria petrolera no es sector estratégico. El petróleo, esa cosa, ese líquido que está allá abajo, eso es sector estratégico. Por Dios, digo. Bueno, muchas gracias y les agradezco también a todos ustedes su paciencia.